Antología 2021 en educación básica para docentes, principalmente para la promoción horizontal. Sin embargo, gran parte de esta información puede ser útil para la promoción vertical en su momento. Soy el profesor Noé Carmona Moreno. Aquí están algunas de las características de mi perfil. Sobre todo quiero hacer énfasis que he trabajado durante más de 25 años sobre procesos de evaluación a nivel nacional, tanto en carrera magisterial como en los grupos de enlace y en departamentos de evaluación a nivel local y a nivel nacional. Vamos a presentar algunas de las características que tiene la antología, ¿sí? Es decir, el material que vas a utilizar bibliográfico para esta jornada de los procesos de evaluación. Sin embargo, quiero decir que no es importante tanto especificar en cuanto a los contenidos de la bibliografía, sino lo importante es lograr interpretar los contenidos que tienen en todos los aspectos. Voy a hacer algunos señalamientos muy particulares que te pueden servir para comprender mejor cómo podemos estudiar, prepararnos, pero sobre todo llegar al momento de que toda esta información la podemos aplicar en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. La aplicación de plan y programas de estudio será de la siguiente manera para el ciclo 2021. En primero, segundo y tercer grado de educación preescolar, primero y segundo de primaria y primero y segundo de secundaria se aplicará el plan de estudios 2017. Hay modificaciones que se han generado en el plan de estudios, pero son mínimas hasta ahorita. En tercero, cuarto y quinto y sexto de primaria y en tercero de secundaria se aplicará el plan de estudios 2011 y los componentes de autonomía curricular y desarrollo personal y social del plan de estudios 2017. Hay una combinación de elementos que no es muy relevante considerar las fechas o considerar los planes, sino ya tenemos una noción muy general de lo que contiene cada uno de estos, dependiendo del grado que tú estés trabajando. Eso es bien importante, pero sí de observar lo que tiene que ver con el componente de autonomía curricular y el desarrollo personal y social. Vamos a ver cómo está la tabla. La tabla está estructurada de esta forma, lo mismo que les dije hace un momento, cuándo y en qué momento se van a aplicar estos, aunque todos ellos van a sufrir modificaciones de manera muy marcada, muy radical, considerando la nueva escuela mexicana, que por ejemplo en 2021, 2022, primero a tercero de preescolar, primero, segundo de primaria y primero de secundaria, y 2022, 2023 toda la educación básica. Esas son las modificaciones que se van a generar. Sin embargo, bajo la premisa de que es un año atípico el 2020, 2021, vamos a ver qué características va a tener, pero por lo pronto sí se va a desarrollar. ¿Qué tenemos que ver de manera general? O sea, ¿cómo podemos ver los rubros generales de los contenidos que tenemos en la antología? Los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. ¿Dónde se encuentran estos principios filosóficos, éticos y legales? Pues se encuentran básicamente en el artículo 3 constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en la nueva escuela mexicana. Elementos a destacar de la propuesta de la Ley General de Educación hacia una nueva escuela mexicana, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Manual y Protocolos de Seguridad, la educación inclusiva, el camino hacia el futuro, 10 competencias docentes de PRANOD, organizar la propia formación continua, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiero hacer énfasis en un detalle. Si nosotros y ustedes, compañeras, compañeros, logran interpretar el artículo 3 constitucional, es muy poquito la información que viene ahí realmente. No solamente leerla, sino interpretarla y interpretarla correctamente. Déjenme, les pongo un ejemplo. Cuando hablamos del artículo 3 constitucional y decimos, la educación mexicana ¿es gratuita o no es gratuita? Y en muy alto porcentaje decimos, no es gratuita. Pero ¿cómo si la ley dice que la educación mexicana debe ser gratuita? Para que todos tengan acceso a la educación pública.
La ley lo dice, no te están preguntando si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si crees o consideras no. Lo primero que se lee es el artículo tercero constitucional. De ahí se va a desprender todo lo que vimos a continuación. La Ley General de Educación, leyes de los derechos de los niños y las niñas, los manuales y protocolos de seguridad, ley de educación. De ahí se va a desprender. Nada, absolutamente nada puede estar por encima del artículo tercero constitucional. El fundamento de la nueva escuela mexicana se encuentra en el artículo tercero constitucional. Así de sencillo. Si entendemos esto, entonces vamos viendo los demás procesos, como por consecuencia, si lo relacionamos, vamos a ver cómo los demás. Por ejemplo, cuando hablan sin exclusión, sin prejuicios, sin fanatismos, ya estamos hablando de la educación inclusiva, ¿sí? Estamos hablando de la ley de los derechos de las niñas y los niños. Y así nos podemos ir. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí está plasmado en el artículo tercero constitucional y como consecuencia se desprende todo eso. Por eso es importante tomar mucha atención en el artículo tercero constitucional y su correcta interpretación. Esos son los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Aquí está el qué queremos de la educación, el qué, los fundamentos filosóficos. Cultura escolar centrada en la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia. Ya no hay el concepto de calidad, es excelencia, porque en la excelencia se habla de inclusión, interculturalidad, equidad, una educación de excelencia. Para ello, para abordar estas temáticas, está la gestión escolar, características claves de las escuelas efectivas, 12 principios pedagógicos del 2011, el plan de estudios según los grados que ya mencionamos, educar en la diversidad, estrategias de evaluación, orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual, infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas. Esto es en cuanto a la cultura escolar centrada en la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia. El funcionamiento de la escuela. ¿Cómo funciona la escuela? Bueno, insisto, en el tercero constitucional vienen las orientaciones generales de lo que queremos de la educación y de ahí se desprenden el acuerdo 15, 10, 17 lineamientos para la organización y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. Acuerdo 1205-19 modificado en el 17, modificado el 17, organización y funcionamiento de los CTE. Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua, que es bien importante porque van a participar los CTE, el Consejo Técnico Escolar. Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar, las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Esto es lo que tiene que ver con el funcionamiento de la escuela. La corresponsabilidad para favorecer la formación integral y el bienestar de los alumnos. Recuerden que en todo el proyecto educativo hablamos del estado del bienestar. Y el estado de bienestar es justicia, equidad, lucha por los derechos individuales, colectivos, de las personas con más vulnerables, etc. El estado de bienestar es la mejora para todos los individuos. Eso está plasmado en la misma Constitución. Y esto se refiere a las relaciones escuela-comunidad, al acuerdo 080817, Consejo de Participación Social en la Educación, mayor participación de los padres dentro de la educación, y más con estos procesos ya están sumamente involucrados. El aula diversificada, que es una lectura, vamos a ver algunas orientaciones muy generales. En cuanto a evaluación, hubo modificaciones de las normas de evaluación, sí, y ya salió en el diario oficial. Sí, es el acuerdo secretarial 110319. Plantea dos cambios principales. Uno, la escala numérica para la educación primaria y secundaria, mientras que en preescolar se expresa mediante las observaciones, sugerencias sobre el aprendizaje de las niñas y los niños. Dos, la acreditación en educación preescolar en primero y en segundo de primaria se da con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. La justificación a la razón es que los cambios que tienen los niños, o la razón de este cambio, es que ni en educación preescolar ni en los primeros de educación primaria las niñas y los niños por su edad de 3 a 7 años, 3 a 5 preescolar, 6 a 7 en primaria no son autónomos, es decir, su interés va con otra naturaleza, su proceso de aprendizaje y su maduración es muy variable, Por esa razón es lo que sugieren en las modificaciones de la evaluación.
En educación preescolar y primaria, el personal docente y directivo decidirá en sesión de consejo técnico si continúa o no con los clubes. Es opcional, depende del consejo técnico según las necesidades contextuales. Las escuelas que decidan no continuar con los clubes podrán reorientar este tiempo para la formación académica y el desarrollo personal y social. La puesta en práctica de los clubes en los que se expresó el componente de autonomía curricular del Plan de Estudios de Educación Básica 2017. Es decir, la autonomía curricular refiere a que cada consejo técnico, cada escuela va a determinar cuáles son las necesidades reales de ese contexto. Hay infinidad, puede hablarse de violencia, problemas de salud, y los clubes orientados a ciertas actividades técnicas, artísticas, etcétera, sin perder de vista que tenemos que dar un enfoque humanista, algo que llegue más a la emocionalidad del ser humano. Se restablece la asignatura de tecnología en la educación secundaria, o sea, los talleres. Los clubes pueden coexistir con los talleres si lo decide el consejo técnico. Es decir, el consejo técnico tiene autonomía para poder decidir qué cosas puede hacer según las necesidades con base a un estudio previo, orientaciones que tiene que tener. Una de las primeras acciones ya implementadas por la Secretaría de Educación Pública fue suprimir formatos de evaluación complejos en su llenado y comprensión. Esperamos que esto sí se respete, porque muchas veces la ocurrencia de ciertas autoridades implican mucha información burocrática que no tiene sentido por cumplir ciertos caprichos particulares. Nuevas acciones: fortalecer la formación cívica y ética y promover la convivencia familiar. Fortalecimiento de la educación física, programas Suma Minutos. Aquí le seguimos planteando mucho el enfoque humanista con la formación cívica y ética, con la convivencia familiar, entendida la diversidad de familias que existen, entendida la sociedad, entendida la comunidad en general. Y la educación física como parte fundamental de la salud, tanto física como mental. Programas de mejora continua en cada escuela. Es muy importante que consideremos a qué nos referimos con la mejora continua. Es cómo organizar la escuela para que ésta se vaya transformando y transforme también a la sociedad. En el artículo 17 de los transitorios del artículo 3 constitucional se establece que dentro de los consejos técnicos escolares se integrará un comité de planeación y evaluación para formular un programa de mejora continua. Hablábamos antes de proyectos y aquí se trata de que un comité de planeación haga un diagnóstico y formule un programa de cómo, con base a los problemas que están teniendo en el aprendizaje, en las actitudes, en la organización, con los padres de familia, etcétera, planteen y formulen un programa o un plan de mejora continua. ¿Sí? No es un proyecto mediático, es continuamente hay que estarlo transformando según las necesidades que se están presentando. Como vimos, por ejemplo, en el caso de esta pandemia 2020-2021, cómo hemos ido adecuando las condiciones de trabajo, aún sin tener una preparación previa, pero de alguna manera tuvimos que adaptarnos. Eso es lo que quiere el programa de mejora continua, pero adaptarnos con fundamento, ¿sí? Que contemple de manera integral avance los planes y programas de estudio, el aprovechamiento académico, la asistencia de los alumnos y estudiantes, la formación y práctica docente, la descarga administrativa, el desempeño de las autoridades educativas, el contexto sociocultural de los estudiantes, la infraestructura y el equipamiento de la escuela. Es decir, que en todo este comité va a tratar de hacer un diagnóstico de todos estos elementos y generar sugerencias. Al menos ya no se vale que alguna autoridad educativa por ocurrencia llegue a una escuela y diga: ustedes tienen que hacer esto si no conocen el contexto y no ha habido una evaluación diagnóstica de la situación. ¿Quiénes lo conocen? Los maestros y las maestras que se encuentran en esa institución educativa junto con los directivos. Artículo 107. Las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias emitirán una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica y media superior, el cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo, enfocadas a la mejora escolar,
atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos. Cuando hablamos de esta guía operativa, estamos hablando de un proceso que se llamaba tradicionalmente las certificaciones. Las certificaciones educativas tienen que ser los maestros. Si hay una comisión externa, tienen que estar compuestas por maestros y decir, esto es lo que tenemos que estar haciendo con base a un manual de organización, de funcionamiento de los servicios, qué aspectos tenemos que considerar normativos, operativos, de planeación, ir señalando aquellos que estamos realizando. Ese es un proceso de certificación, ¿sí? La certificación en educación no puede ser igual a la empresarial, tiene que ver con base a las necesidades que tiene cada institución. También hay otro aspecto importante que es el mejoramiento de la infraestructura. Sin duda alguno de los problemas que se están viviendo más comúnmente, pero hay todo un proyecto. En este ciclo escolar comenzará el programa de La Escuela es Nuestra, que consiste en otorgar presupuesto directo a madres y padres de familia, organizados en un comité escolar para la administración participativa, destinado al mantenimiento y equipamiento de la escuela y al mejoramiento de la infraestructura. Sin duda va a haber todo un proceso protocolario para que los recursos lleguen de manera directa a las instituciones educativas y ya no los intermediarios que tradicionalmente se estaban generando y que a fin de cuentas de cada 1,000 pesos que lleva una escuela se quedaban 600 en la bolsa de alguien. Hay que decirlo así porque de alguna manera el sentido de La Escuela es Nuestra es hacer percibir a los padres de familia, a los alumnos, a la comunidad en general, más que a los maestros, que la escuela es de ellos, es de la comunidad, no es de los maestros. Los maestros van a procurar hacer, maestros y maestras procurar mantener la escuela lo mejor posible, pero no es su responsabilidad es la tarea educativa y es la responsabilidad de la comunidad, de la sociedad, de los alumnos y padres de familia, estar atentos en el cuidado y la atención de las escuelas. En eso consiste el mejoramiento de la infraestructura. Escuela segura. Es muy importante. Los protocolos de seguridad por violencia, accidentes, enfermedades, amenazas, fugas de productos químicos, distribución y despliegues de fuerzas de seguridad, contingencias meteorológicas, extorsiones telefónicas. Cuando hablamos de una escuela segura, tenemos que ver todos los protocolos, conocerlos. Miren, suele ocurrir que un niño se enferma y la maestra o el maestro de buena fe le da un medicamento. El maestro no es un doctor y no sabemos si hay algo que se contraponga a ese medicamento que le vamos a dar. Si sufre un accidente en la escuela, el maestro no es responsable que sufra un accidente y tampoco tiene por qué estarlos cuidando de que no sufran un accidente. Les hace medidas preventivas, pero no es su responsabilidad. Es importante dar a conocer a los padres de familia y a los maestros dónde están los parámetros de responsabilidades de uno y de otros y de los niños, de los alumnos, ¿sí? Cuando hay alguna, que hemos visto comúnmente, situaciones de inseguridad, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Cuáles son los protocolos que se tienen que seguir? Cuando hay contingencias meteorológicas, por ejemplo, o un terremoto, ¿qué protocolos se deben de seguir? Por eso es muy importante hablar de la escuela segura. Lo que no podemos hacer es ser indiferentes ante estos protocolos. Si le seguimos, están hechos por expertos, si seguimos los pasos no vamos a cometer errores. No podemos actuar por intuición, porque yo creo, me imagino, a lo mejor esto me da resultado. No, existen protocolos, hay que conocerlos detenidamente y vamos a darles algunas orientaciones al respecto. Una escuela inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección y discriminación de ningún tipo y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad de alumnos, favoreciendo así la cohesión social, que es una de las finalidades de la educación. Cuando hablamos de una escuela inclusiva, es amplio el espectro de lo que estamos tratando. No es solamente a los niños que tienen capacidades diferentes o necesidades educativas especiales, alumnos sobresalientes. No, hombre, hay una infinidad de situaciones que tenemos que considerar. Los que pertenecen a una religión o a otra que no concuerdan con nosotros, por ejemplo, o los alumnos que tienen un promedio en escuela y se cambian a otra y que no pueden entrar porque los directivos dicen que aquí esta escuela son de 10. Eso es
es no ser una escuela inclusiva, y además es un delito quienes no comprendan o no conozcan esos procedimientos para considerarse como una escuela inclusiva. La exclusión también afecta a quienes estando escolarizados son segregados o discriminados por su etnia, género, su procedencia social, sus capacidades o características personales, a quienes no logran aprender porque reciben una educación de baja calidad. Eso es importante que lo conozcan. En general, esto es lo que plantea la antología. Si logran ver esta parte, les va a ser de mucha utilidad el hecho de que ya cuando estemos en el proceso puedan ustedes de alguna manera utilizar este material. Todo eso lo que comentamos hace un momento se los vamos a plantear en una explicación muy sencilla, con la intención de que vean la parte sustantiva de cada uno de los contenidos de la bibliografía y les pueda ser útil para ustedes. Muchas gracias, y este es un video más para que ustedes puedan tener información sobre el espectro general de la antología para los exámenes de oposición o de ingreso incluso del sistema de maestros y maestros para incorporación, para promoción, tanto horizontal como vertical, de maestras y maestros de México.